Señor secretario, ¿en cuenta? Presidente, no hay cuenta, solamente dar inicio a esta sesión con la tabla del día. Adelante, entonces. Sí, la tabla del día, presidente, es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Recordará la comisión, los representantes del Ministerio, del Ejecutivo, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que habíamos estado analizando una propuesta que ha enviado el Ejecutivo con las normas que ya han sido aprobadas y con otras normas que habían quedado en condición de ser redactadas. Y recordar en ese sentido que en lo que respecta al artículo 2 de este proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, la Comisión acordó en la sesión pasada oficiar a la Corte Suprema con el objeto de que ésta, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de la República, emita su opinión respecto de la norma del inciso primero, que establece la función de que el Ministerio de Seguridad Pública coordinará y articulará un sistema de seguridad pública en el cual estará incluido el Poder Judicial. Y para ese efecto se acordó que se oficiara y así se hizo. Y luego, en relación con el artículo 5, que fue el artículo que nosotros estuvimos analizando, la Comisión había aprobado todas sus letras, con excepción de la letra K de ese artículo 5, que se refiere al control, monitoreo y evaluación de la gestión policial en los ámbitos estratégicos, operativos, administrativos, financieros y disciplinarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en materia en la cual habíamos quedado de revisar esa redacción en conjunto con el Ejecutivo, y también en lo que respecta al inciso final de este artículo 5, que hacía la referencia de que el Ministerio, en el cumplimiento de sus funciones, deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, y ahí se señalaba en base a qué principios tenía que hacer aquello, y eso también quedó de ser revisado. Sí, eso, presidente, bueno, hasta el momento lo que va a este proyecto. Hoy nos acompaña la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, o Legislativos y Jurídicos del Ministerio, donde está el subsecretario, está con sus asesores. Entiendo que el subsecretario anda en un viaje al extranjero, pero vamos a continuar en todo caso ahora, si no hay problema. Yo les iba a pedir asociar a los señores senadores y senadora, por lo que ahora está la senadora Sperger en el reemplazo del senador Moreira. Ojalá, sí. Bueno, que en realidad el reemplazo del senador es Sperger, en realidad, porque lo reemplazaba Moreira, pero ahora se fue. Sí, pero sí les quiero pedir a los senadores una gentileza, que yo me tengo que retirar a las 6 de la tarde, desgraciadamente. Tengo un problema dental que tengo que atender. No es nada grave. Terminamos esa hora. Así que, ¿te parece? Vamos a hacerla hasta esa hora. Pero ustedes van a traer una propuesta para cada una de estas cosas. No sé si usted o el señor Muñoz la van a presentar. Sí. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, efectivamente, habíamos en la sesión anterior revisado el artículo 5, nos quedaba pendiente el literal K. En la sesión anterior se tomó el acuerdo de conversar con el equipo del senador Huelchumilla, cuestión que se hizo durante la semana para llegar a una redacción que, si me permiten leerla, sería del siguiente tenor. Por favor. Artículo 5, literal K. Controlar las acciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos. De esta manera queda superada, en principio, la controversia que había generado el verbo rector controlar para los ámbitos estratégicos y operativos, y queda entonces la distinción hecha. Si le puedes entregar al senador. Sí, por favor. No está aquí. No está aquí. Solamente esa lectura, senador. No tenemos. Ahí está. A mí, estaba un momento antes, me la habían mostrado ya, pero a mí me parece bien. Porque en realidad lo que se planteó por parte del senador Huelchumilla era esta idea que íbamos a controlar los ámbitos estratégicos y operativos, le parecía un exceso, y que podríamos entonces, y ahora está diciéndose dejar la parte del control en los temas administrativos, estadísticos y financieros, y en cambio poner la supervisión en cuanto a los aspectos estratégicos y operativos. ¿Le parece? Aquí ha llegado el senador Osandón. ¿Cómo está, senador Osandón? Sí, exacto.
Solamente en la parte estratégico operativa, porque sigue controlando en la parte financiera y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el 5, propuesta del Ejecutivo para la letra K. Sí. Se ofrece la palabra. Senadora Ebensperger. Sí, yo sé que no vengo llegando, soy una... tengo una duda porque en el controlar las acciones de las fuerzas de orden y seguridad en materia disciplinaria, es el artículo 6. El 5, letra K. Entiendo que Carabinero, materia disciplinaria, es el alto mando. El Ministerio de Seguridad nada tiene que ver en materia disciplinaria, po. Es como que alguien, aquí hay un rango jerárquico y me imagino yo que los sumarios y esas cosas se ven dentro de la institución de Carabineros o de las fuerzas de orden y seguridad pública, y no es el Ministerio el que pudiera ver cuáles son las medidas o intervenir en los sumarios. Debiera ser propio de las Fuerzas Armadas, o sea, de las fuerzas de orden y seguridad. Es la duda que tengo. Gracias, presidente. En todo caso, yo antes de darle la palabra a don Rodrigo, ¿no? Yo recuerdo cuando vimos la ley sobre probidad, etcétera, cosas, que existía, ya existe una norma que permite que los oficiales apelen al Ministerio en caso de que haya una situación complicada, y le agregamos nosotros que también el nombramiento personal institucional, el personal de nombramiento institucional, perdón, o sea, los que no son oficiales, también podían apelar en sus casos. Hubo una larga discusión sobre eso en esa ley. Por lo tanto, yo entiendo, no sé, me corregirá don Rodrigo, que esto se refiere a la atribución del Ministerio en esa ley, la ley que aprobamos hace poco. Sí, señor presidente, y a la comisión por su intermedio. Aquí, obviamente, para poder explicar la propuesta en primer lugar, senadores y senadoras, hay un punto que es diferenciar entre el verbo controlar del verbo supervigilar, que fue algo que se tocó en la sesión anterior, que fue en las propuestas del senador Buenchumilla, de poder clarificar esto, que originalmente se hablaba solamente de controlar, supervigilar y monitorear como un todo, homogéneo. Y acá dividimos dentro del ámbito que sí corresponden que se controlen, que obviamente se refiere a respecto a materias en las cuales hay que comprobar, inspeccionar o fiscalizar o intervenir, de lo que tiene que ver con la supervigilancia, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tratamos de distinguir lo que es administrativo, financiero y disciplinario, por un lado, que es el control, y por otro lado, la supervigilancia, que tiene relación con lo estratégico y lo operativo. Fue una discusión que se dio justamente en la comisión en la última sesión. Ahora, en puntual respecto a la pregunta que hace la senadora Ebensperger, por su intermedio, presidente, justamente, y confirmando sus palabras, la ley de modernización de las policías, que entró en vigor en agosto pasado, hace mención a que el Ministerio de Interior, actualmente, y queremos que eso se replique para el Ministerio de Seguridad Pública, tiene facultades respecto a estas materias. No es y no se superpone respecto de lo que lo hacen cada una de las policías, sea carabinero o policía de investigaciones, en esta materia disciplinaria, sino que más bien lo que hace es tener un control a través de un recurso de última instancia, excepcional, a través del cual se puede apelar a la decisión de expulsión o salida de un efectivo de las policías. Y por tanto, la administración pública, a través de los ministerios, tiene un rol, en este caso, sobre lo disciplinario. Y eso es justamente lo que debería controlar respecto a esto, ¿ya? Y también dejar inmediatamente, como aislado de la discusión, es que esto tampoco se involucra ni se mete en las facultades que ya tiene, por ejemplo, la Contraloría General de la República en esta materia. Porque tenemos normas que justamente limiten la acción del Ministerio a estas materias que no tocan las facultades de otras autonomías constitucionales ni órganos del Estado en estas materias. Eso, senador. Sandón. Perdón, presidente, por el atraso. No hay problema, senador. Lo que pasa es que en la letra K, usted, don Francisco, iba a hacer una redacción, ¿no es cierto? Sí. Y esa se hizo. Recoge lo que ustedes tienen que conversar. Recoge el debate que tuvimos el otro día, la bilateral. La bilateral, sí. Invitamos a esa para que venga Quintana a trabajar de vez en cuando. Muy bien, ofrezco la palabra. A mí me parece bien, realmente me parece que... sí, pero senador Buenchumilla, por favor.
Presidente, sí, yo tengo una sola precisión que quería hacer. Si nosotros nos fijamos en la ley de bases y en la ley de los actos administrativos, en ambas leyes, yo en vez de hablar de acciones, yo hablaría las actuaciones, que viene de actos administrativos, que es la manera como se expresan, digamos. Entonces, el sustantivo actuaciones es la que, digamos, creo que yo, digamos, es lo que está dentro del ámbito jurídico más preciso, de los actos administrativos. Porque una acción, por ejemplo, es colocarse una gorra. Pero no son, entonces cambiar acciones por actuaciones. Sí, por favor, directora. Sí. Presidente, no hay problema, nos parece atendible la observación. ¿Estamos de acuerdo entonces en esta nueva redacción? Bueno, vamos a preguntar por qué inmediatamente. Entonces, senadora Esperio primero, después senador Sandón. Sí, presidente, yo entiendo que el Ministerio de Interior hoy día, el futuro Ministerio de Seguridad, sea una instancia de apelación en procesos administrativos, pero eso no significa que tenga el control en el ámbito disciplinario, son cosas absolutamente distintas. Y la redacción aquí queda que el futuro ministerio va a tener el control en el ámbito disciplinario de las fuerzas de orden y seguridad. Eso para mí es distinto a que sea, ¿no es cierto?, una instancia de apelación en procesos disciplinarios. Bueno, yo quiero insistir que lo que había dicho, yo la verdad es que cuando me lo mostraron no entendí como lo había entendido, como lo señalé hace un rato atrás, que esto se refería a una atribución que existe ya en la legislación sobre probidad y se trata simplemente, como aquí estamos diciendo todo lo que va a hacer el Ministerio, esta debería ser incluida también. No sé, senador Sandón, usted tiene la palabra. Gracias. No, lo que pasa, o sea, el que acabo de ver simplifica bastante bien. Si el tema disciplinario es, la contradicción que tengo yo es si este ministerio va a ser una instancia de apelación, ¿no sería el controlar juez y parte? Eso es la duda que tengo, porque claramente la gracia que tiene esto es que en el fondo el ministerio va a ser una instancia de apelación. Entonces, si controla cómo va a ser apelación, eso es lo que no sé si... O sea, este texto está bastante claro en general cuando uno pregunta cuáles son los procedimientos disciplinarios dentro de Carabineros. Ahora, si la palabra, lo que estamos discutiendo en el fondo es si la palabra controlar describe, o más bien resume bien ese tipo de procedimientos o no. Sí, senador Buenchumilla. Presidente, dos consideraciones. Mira, respecto a lo que decía el señor presidente, hay una ley que se publicó el 16 de febrero de este año. No me acuerdo el número, creo que es la 21.400 y tanto, algo así. 21.427. Sí. Me sonaba que era había un 4 por ahí. Bueno, y esa ley es una ley del presidente Piñera. Y nosotros la aprobamos. Y ahí se establece plenamente esto, digamos, de llegar hasta el ministerio. Esto está en la legislación actual, digamos. Entonces, no deberíamos tener mayor problema con eso. Y lo segundo que yo creo que convendría, digamos, clarificar, es que Carabineros y las Fuerzas Armadas no son entes separados de la Administración del Estado. Ellos forman parte de la Administración del Estado. Es lo primero que se señala en el artículo primero de la ley de base. Ellos forman parte de la administración del Estado. Y quien tiene la administración del Estado es el presidente de la República. El presidente de la República tiene la administración del Estado. Y esta administración puede ser centralizada o descentralizada, o desconcentrada en su caso. Y si es descentralizada puede ser funcional o territorialmente descentralizada. Pero la cabeza de la pirámide de esto es el presidente. Y el presidente actúa con la colaboración de sus ministros. Entonces, nosotros discutimos eso y llegamos que lo que no procedía era controlar los aspectos tácticos y operativos de Carabineros, que no podía meterse, digamos, a cómo distribuir la fuerza pública, etcétera. Así que yo aprobaría, presidente, esto, pero cambiando acciones por actuaciones.
Bueno, sí, yo quiero recordar el punto 1, el número 1 de la ley de base que tenemos acá, el artículo 1, que dice en su inciso 2, la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de las funciones administrativas, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Por tanto, esto a mí me parece perfectamente coherente, pero en fin, yo creo que, bueno, en fin, por lo menos para mí dice exactamente lo que yo quisiera decir, y quiero decirles francamente que cuando se me presentó el primer proyecto de ley, yo dije que en el organigrama me faltaban los carabineros y la Policía de Investigaciones, y sigo pensando lo mismo, que este ministerio debe controlar a carabineros y a la Policía de Investigaciones. Pero en fin, senadora Esperia. Presidente, acá no es un tema de desconocer que evidentemente la cabeza de la administración del Estado es el presidente. Estamos hablando, o yo al menos, enfocándome en el tema disciplinario. Cuando se hace, por ejemplo, un sumario a un funcionario de un ministerio, esto termina en el ministro. No va al presidente de la República, y el presidente de la República es la cabeza de la administración del Estado. Porque hay una norma de que el tema disciplinario es dentro del servicio y van las distintas instancias. No es que no se reconozca lo que establece el artículo 1 de la Ley de Bases. Entonces, controlar el tema disciplinario es distinto a lo que la ley aprobada de reconocer instancias de apelación significa. Controlar para mí significa que el Ministerio de Seguridad tiene o puede tener facultades, puede tener facultades e intervenir en las decisiones propias que hagan en los procesos disciplinarios o en las calificaciones, o incluso el día de mañana, más allá de lo que la ley le está estableciendo hoy día a carabineros en hacer, por ejemplo, su alto mando. Después el presidente decide, ¿no es cierto?, pero eso hoy día está establecido en la ley. Cuando usted dice controlar los ámbitos disciplinarios, le está dando atribuciones que hoy día no tiene, que va más allá de lo que se estableció en la ley que dicen ustedes que se aprobó. Y vuelvo a decir, esto no es desconocer el artículo 1 de la Ley de Bases. El presidente es la cabeza del Estado, pero eso no quiere decir que él tiene control en materia disciplinaria en todos los ministerios, por ejemplo, o en todos los servicios. Generalmente en materia disciplinaria para todo en los subsecretarios, ni siquiera en los ministros. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que mejor vamos a someter a votación esto porque no tenemos mucho. Perdón, senador Quintana, y después vamos a someter a votación. Sí, presidente, yo creo que esta discusión es de la mayor relevancia. Creo que también la tuvimos así, recordarán varios colegas, en la comisión mixta el año pasado, con el ministro con el subsecretario Gali de contraparte, y donde el tema control no es un tema, es un tema de la naturaleza de lo que estamos resolviendo acá. No es antojadizo la palabra control, es de la esencia. Y está ya en la ley de modernización. Ahora, este tema es especialmente relevante en Carabinero, ¿por qué? Y por eso también tiene que haber una cierta armonía con esa ley que ha sido señalada por el senador Huenchumilla y otros colegas. Porque esto, evidentemente, se trata de garantías para un policía cuando es acusado arbitrariamente. Entonces, aquí, primero hay que tener claro que no estamos hablando de un juicio. Estamos hablando, claro, puede eventualmente llegar esto a tribunales, sin duda, y esa es, sin duda, es tal vez la última palabra. Entonces, puede incluso que el superior jerárquico, que sea, no sé, un coronel de la institución, se pronuncie y resuelva una reposición. Pero siempre va a estar, en virtud de esta ley de modernización, la posibilidad de recurrir a la autoridad civil. Y eso incluso puede ser una ventaja. Esto es un tema que hay muchos ejemplos, ustedes podrán ver los territorios, y más de algún suboficial, un sargento, irá, sabe que alguien puede pensar que su mayor, ¿no es cierto?, o su jefe directo puede haber sido arbitrario en la decisión. Eso es humano, eso pasa en cualquier ámbito, cualquier institución, más aún cuando se trata de una institución biescalafonal como es el caso de Carabineros. Y por lo tanto, yo creo que aquí estas distintas
pese a no ser un juicio, estas distintas instancias corren en favor del funcionario. ¿Ah? No nos olvidemos que esto va por la vía de recurso de legalidad, puede llegar perfectamente a la Contraloría. Muchos de estos casos llegan. Y además a tribunales. Entonces, yo creo que una mirada civil objetiva, como la que se espera que tenga un ministerio especializado como este, que no va a ser un botín de ningún sector político, sino especializado, y va a lograr cierto expertise, yo creo que no va a fallar, pero va a resolver probablemente en justicia. Eso, y además es relevante en Carabineros esto, presidente, porque a diferencia de la PDI, que tiene una división de asuntos internos, un departamento ya hace mucho rato, en Carabineros hay, y esto no digo esto es una cosa que todo el mundo sabe, en Carabineros siempre ha habido una dificultad al momento de denunciar la situación o un abuso de autoridad de un funcionario de mayor rango. Recién, de hace un año y medio, sin ley, sino de manera administrativa, se creó una división interna de Carabineros donde esto está reglamentado. ¿Me puede corregir el nombre? La sección de asuntos internos. Entonces, yo siento que el que existan todas estas instancias, naturalmente la de tribunales, la Contraloría siempre, y que la autoridad civil se pueda pronunciar, yo creo que eso ayuda a hacer justicia en un proceso que a veces puede ser muy injusto. Gracias. Si me permite un poco para aclarar, además, como digamos, argumentación, dentro de los primeros artículos de este proyecto de ley se aprobó la subordinación que van a tener las fuerzas de orden al... Sí, eso como primera cosa. Y luego existen una serie de normas dentro de las funciones y que después vamos a ver también en las atribuciones que son espejo a lo que hoy día actualmente está vigente, producto de la Ley de Modernización, que es una ley que entró en vigencia en agosto de este año. Si me permiten, en particular en relación a los temas disciplinarios, voy a leer lo que establece actualmente la norma vigente, que es el artículo 84 bis. En su inciso segundo dispone: la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento disciplinario. Además de las autoridades facultadas para disponer la instrucción de procedimientos sancionatorios, el subsecretario del Interior podrá, cuando estime que los hechos de que ha tomado conocimiento son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, ordenar al general director que el superior jerárquico del funcionario respectivo inicie la instrucción del correspondiente procedimiento sancionatorio, pedirle cuenta de su avance y, en su caso, poner los antecedentes en conocimiento de la justicia. O sea, hay una norma bastante más robusta en relación a los procesos disciplinarios, a la potestad que tiene la autoridad civil, en este caso la ministra o ministro del Interior, en relación a los procesos disciplinarios. Lo que hace el literal K que estamos acá discutiendo en relación a las funciones es una manera bastante resumida de poner en contexto esta norma y de poder ejecutarla. De lo contrario, vamos a tener una norma vigente de modernización de la policía, vigente muy reciente, y un ministerio eventualmente que no va a tener ni las funciones ni las atribuciones que le permitan ejecutar la norma. Entonces, esta discusión no se va a dar solo probablemente en relación a los procesos disciplinarios o en relación a este literal. Se va a dar en relación a varias de las atribuciones y funciones que tenemos y que están, insisto, vigentes actualmente en la Ley de Modernización, vigente a partir de agosto de este año. Eso, presidente. Primero Sandón y después usted la última. Senadora, por favor. No, yo comparto esa norma. Si nadie está fuera de la ley, además que esa norma dice relación, porque habla cuando el subsecretario conoce de un hecho que puede revertir las características del delito, y eso es una obligación, o de un hecho grave, ¿no es cierto? Y cuando habla de que tiene que, si no, ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Eso es una obligación de cualquier funcionario público. Estoy hablando única y exclusivamente de procesos disciplinarios. Procesos disciplinarios es cuando hay un sumario administrativo. Sumario administrativo, nada más. Y todo lo otro yo estoy de acuerdo. Nadie habla de que las policías no tienen que estar bajo la dependencia como está. Hoy día dependen del Ministerio del Interior y ahora van a depender del Ministerio de Seguridad. Pero estamos hablando aquí, controlar los ámbitos disciplinarios. Para mí los ámbitos disciplinarios deben estar dentro de las policías, que es distinto a que tengan un ámbito de apelación hoy el Ministerio del Interior, el día de mañana al Ministerio de Seguridad. Es todo lo que yo he dicho. Ahora, senador Sandón, por favor. Muy corto.
A ver, yo creo que, insisto, que aquí hay un jefe de servicio, y claro. estoy de acuerdo con lo que dice la Luz. Lo que me parece complicado es de que aquí se puedan meter en cualquier parte de un proceso y sobre todo, presidente, que hemos visto que hay cambios profundos del poder político, depende de la popularidad o del caso del nivel mediático. Y lo vemos en las fiscalías, los vemos en todos lados, que los casos que son más mediáticos tienen un tratamiento completamente distinto a los otros. Entonces encuentro que podría politizar un proceso. Ese es el peligro que le veo. Por eso la palabra... Pero yo estoy de acuerdo que como es una instancia de apelación, en esa instancia ellos pueden meterse en todo, pero siempre y cuando sea después de la instancia de apelación. No que hagamos un cuento en la tele para salir a algún lado. Es que, perdón, además de la apelación, perdón, yo quiero decir lo siguiente, el artículo, la ley, perdón, senadora, si me permite, senadora, si le permite, dice. El artículo 84 bis de la ley sobre responsabilidad de funcionarios administrativos, el que dictamos el año pasado, fue el año pasado recién, no, este año me decía, en febrero, hace menos de unos 9 meses, dice claramente que todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al reglamento de disciplina y exsupario administrativo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarla. La potestad disciplinaria, dice luego, la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. Además de las facultades para disponer, de las autoridades facultadas para disponer la instrucción de procedimientos sancionatorios, el subsecretario del Interior, de Seguridad Pública en este caso, podrá, cuando estime que los hechos de que ha tomado conocimiento son susceptibles de ser sancionados por una medida disciplinaria, ordenar al general director que el superior jerárquico respectivo, etcétera, inicie el funcionamiento, etcétera. Las atribuciones están todas ahí. Sí, pero... Entonces, la palabra que está siendo resumido, repito, es la palabra control. Pero no estamos cambiando ninguna norma en cuanto a lo... No, perdón, es que lo que pasa es que yo creo que ya vamos a votar. Lo que pasa es que si usted interpreta esa norma, tiene toda la razón, pero ahí nombra en el fondo las autoridades, el ministerio en el fondo que va a hacer, y las de servicio. Así es. En la lógica... siempre está la del servicio. Empieza primero, por eso. Si lo peligroso de esto es que alguien podría meterse en el proceso inicial por algo mediático y dejarla grande. Eso... Usted tiene razón, el subsecretario del Interior, de acuerdo con la ley que aprobamos en febrero, puede meterse en el proceso, efectivamente. Ahí es lo que dice ahí, pues. O puede pedirlo, no puede pedir, puede ir que se omite el proceso. Y el senador Buenchumilla tiene la palabra y después votamos. Presidente, es que yo creo que es muy importante no confundir lo que es el control con los recursos jerárquicos. El control no significa que el presidente o el ministro se va a meter en cada sumario, porque eso le corresponde, tal como ahí señaló la potestad disciplinaria, a las autoridades competentes respectivas. El control significa, es más bien un concepto político de que el ministro tiene que velar porque lo disciplinario se cumpla de acuerdo con la ley, pero no significa un recurso jerárquico para revisar un proceso específico o que el gobierno pueda meterse en un proceso específico. Ese es el sentido del control en el derecho administrativo. Votemos, presidente. En votación, secretario. Presidente, la redacción que se pondría en votación como letra K es la siguiente. Controlar las actuaciones, porque había sido propuesta como acción. Las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos. El señor presidente pone en votación la referida letra K. Senadora Bensperger. En contra. Y voy a fundamentar, ya que creo que no comparto la definición que se ha dado acá de controlar. Creo que esto significa que incluso podría el subsecretario o la autoridad política no solo ordenar ahora, que eso lo comparto, que se haga un sumario, sino que podría llegar hasta decir
quién es o quién debe ser el fiscal del proceso. Y eso es intervencionismo, eso no corresponde. Perfecto. Senador Osandón. En contra, presidente, a pesar de que esta reacción es muchísimo mejor que la planteada, porque creo que es complicado que se pueda meter a controlar el tema disciplinario en esa instancia. Senador Quintana. Yo voto a favor porque votar de otra manera sería pensar que los policías no son funcionarios públicos y por lo tanto no están sometidos a elementos esenciales de la administración del Estado. Creo que además esta manera como está resuelta es una garantía también para un funcionario que puede sentirse afectado por su superior directo. Eso además, porque creo que tiene que haber una mínima coherencia con otras normas aprobadas, como la que aprobamos en Piñera 2, que ha sido citada acá, modernización, y además, como está en el espíritu y en la letra de lo que fue el control también por parte de la Autoridad Civil del año 2010, cuando se traspasan del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior las policías. Creo que votar en el contrario sería ir en una dirección inversa a lo que ha propuesto el presidente Piñera en su último gobierno. Senador Huenchumilla. Presidente, el Carabinero de Investigación y las Fuerzas Armadas no tienen un estatuto de autonomía en la legislación chilena. Forman parte de la administración del Estado y por lo tanto se les aplica las mismas normas. Su especialidad de tener el monopolio legítimo de las armas para los efectos del orden público no le da la autonomía como para que puedan escaparse a la autoridad del presidente de la República, quien ejerce el control en la administración pública. Voto a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor de la letra que se ha dado lectura, 2 votos en contra. Solo que quede en el acta, porque no estoy de acuerdo con el comentario del senador Quintana de que votar en contra de esto es desconocer que son funcionarios públicos. Yo no he dicho eso. ¿Ok? Es la opinión del senador en todo caso, sí. Claro. Las dos quedan en el acta. Las dos quedan en el acta. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el artículo 6, si no me equivoco, ¿no? Sí, presidente. Oiga, presidente, nosotros nosotros le planteamos al Ministerio hace como 3 meses, pero parece que se le olvidó, la posibilidad de una nueva letra, que era un nuevo numeral, que planteaba la capacidad de liderar la coordinación intergerencial y interoperativa. No sé si la evaluaron o quedó en el tintero. ¿Eso no quedó en la anterior? No hay ninguna letra concreta de eso. Se lo planteamos al ministro. Miren, como veo que puede ser una sorpresa, o sea, les pido que lo vean con el subsecretario y si se puede lo evaluamos en la próxima. Sí, veamos, sí, bueno, de acuerdo. Pero en todo caso, como hicimos, esto es en la lógica de como hicimos una mesa técnica que se aportara, entonces lo digo en muy buena leche, o sea, se puede haber quedado el tintero o no para que lo vean. Si es así, lo vemos. Por favor. Por favor, véanlo para la próxima sesión, sí. Porque seguimos adelante. Se lo voy a pedir a Ronald que se lo... Yo me preocuparé de que se vea y le den una respuesta al senador Osandón. Se lo aseguro. Muy bien. El nuevo articulado del artículo 6. Oiga, y lo otro, perdón. También no definimos en la vez pasada si quedaba o no el inciso que usted mismo habló, el inciso último que repetía todo de nuevo. Yo tengo un problema en que se repita, francamente, no. Este inciso. El inciso final de la norma que había sido propuesta en esta redacción disponía que dispone que en el cumplimiento de sus funciones el Ministerio deberá actuar con pleno respeto a los derechos humanos, con base especialmente en los principios de equidad, igualdad, inclusión, diversidad, no discriminación e interés superior de niños, niñas y adolescentes. Esa norma quedó también pendiente en cuanto a su aprobación. Sí, exacto, tiene razón. Yo había planteado que me faltaba ahí los temas estrictamente relacionados propiamente con la seguridad pública. Claro, lo que planteamos esa vez, para recordarle, por lo menos mi opinión, es que esto es lógico. O sea, cualquier ley tiene que cumplir con esto. O sea, se repiten todos, lo ponen a cada rato. Vamos a suprimir ese inciso. Sí, pues. Bueno, suprimamos. O sea, si el Ministerio... Oye, perdón, si el Ministerio de Seguridad Pública no cumple con esto, no es el Ministerio. O sea, esto es lo mínimo, como que ustedes dijeran, cada ley, mire, y el ministro tiene que cumplir con la ley.
esto es evidente. Gracias. Directora, por favor. Presidente, por su intermedio, efectivamente en la sesión anterior hubo, digamos, se trabó esta misma discusión en relación a los principios. Consideramos que efectivamente este ministerio y cualquier otro debe, digamos, cumplir su mandato en observación de este tipo de principios. En ese sentido consideramos pertinente eliminar el inciso y que el artículo 6º, en consecuencia, quede, digamos, sin el inciso final. Es el artículo 6º, sí. Perdón, quinto, el artículo 5º. El artículo 5º, sí. Sí, lo retiramos. Bueno, ¿les parece, senadores? ¿Senadora? Está retirado. Ok. Queda fuera, entonces. Presidente, y finalmente respecto de este artículo 5º, que correspondía al artículo 4º en su momento, hay también... No, antes de eso, que lo que pasa es que independientemente que nosotros vayamos trabajando en base a una propuesta, tenemos que, como comisión, tener un pronunciamiento respecto a las indicaciones presentadas. ¿Ya? Que en este caso son las indicaciones del senador Piu, la 9, la 10 también del senador Piu, texto comparado, página 10. La indicación 11, también del senador Piu, la 12 del mismo senador, la 13 del senador Piu y la 14 del senador Insulza. Yo retiro la mía. Usted había dicho que iba a retirar la suya, la 14. La otra no pueden ser todas. retiradas porque no están, en este momento no está el senador Piu. La podemos, si ya tenemos acuerdo sobre el artículo, podemos debemos rechazarlas entonces, si les parece. Ya todas ellas rechazadas entonces. Entonces vamos por el artículo 6º ahora, señor secretario. Ahora, a mí, yo estaba conversando esto una vez con don Rodrigo. Este artículo es como el 6º es lo más redundante que hay. Dice de nuevo todas las mismas cosas, entre paréntesis. Pero en fin, les doy la palabra. Sí. Repetir, digamos, de nuevo, que en el fondo repiten en el artículo, no sé si lo han cambiado, cuando habla de la Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, o se le elimina Convivencia Ciudadana o se le pone a todo protección y Convivencia Ciudadana. Estamos de acuerdo en eso, señor, pero vamos a ver el artículo general. Dígase, por favor, directora. Sí. 6º, es el 6º. Artículo 6º. En general, lo que se hizo con el artículo 6º es una simplificación de la redacción original. Este artículo regula las atribuciones generales del Ministerio de Seguridad Pública, es decir, aquellos instrumentos, herramientas o facultades que se le entregan a la nueva cartera para la adecuada ejecución de sus funciones. Al respecto, al igual a como se hizo en las funciones, se simplificó la redacción de las mismas en comparación con el proyecto general. Por otra parte, también lo que hicimos fue un reordenamiento más lógico de las mismas, un poco en lo que corresponde a técnica legislativa, yendo de las más generales hasta llegar a las más particulares. No sé si leemos el articulado, lo tienen ustedes a la vista. Sí, senador Sandón. ¿No encuentro que es un poco repetitivo? ¿El qué? ¿Está bien? O sea, perdón, mi problema es el siguiente, para ser bien franco. Hay algún artículo, no sé si el 6º o el 7º, que se tendrá que ir, porque estamos diciendo las mismas cosas como 4 veces en los mismos artículos iniciales. Pero si leámoslos todos, no hay problema. Solo quería hacer un comentario, presidente, que en la letra... El 6º estaba aprobado, ¿no? No está. En la letra J, cuando habla de para efecto las fuerzas de orden y seguridad enviarán al Ministerio mensualmente las estadísticas policiales y después hacen lo mismo, yo creo que es casi imposible, eso de será trimestralmente, pero pensar de que va a mandar todos los meses la estadística es imposible. En la práctica es poco aplicable. Y además estas estadísticas normalmente se van controlando mes a mes, por lo tanto yo creo que trimestralmente es bastante más lógico, porque si no van a estar en debe y va a ser mucha burocracia, creo yo. Bueno, ¿por qué no leemos esto después del léalo también y ahí lo simplificamos un poco por lo menos? Sí. Claro, efectivamente la propuesta está en el artículo 6º que se refiere a las atribuciones. Desde el punto de vista administrativo, obviamente, la atribución es el concepto y la función es la forma como se ejerce la atribución. Exacto. Que acá en el proyecto está anticipado, está primero la función y después la atribución. Y el 7º se refiere a las atribuciones en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública, es decir, son conceptos diferentes.
Bueno, como decía, el artículo 6º señala que para el cumplimiento de sus funciones corresponderá al Ministerio Público las siguientes atribuciones, y ahí son 18 las atribuciones que se mencionan. 1. A. Proponer al Presidente de la República o Presidente de la República iniciativas legales. Estoy leyendo, una propuesta que se entregó la semana pasada como base de análisis. Debe estar ahí en su mesa. Que de alguna forma condensa lo que es las indicaciones. Sí, por favor. Espérate, pero vamos a hacer la lectura La de todo el lectura primero, articulado. lo vamos a leer. Ya, ok, sí, del 6. Entonces, si hay alguna discusión en relación a algún literal, lo podemos explicar. Entonces, la primera atribución es proponer al Presidente o Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en la materia de su competencia y evaluar su aplicación. Presidente, si usted diciendo, si hay acuerdo, Sí, vamos aceptándolas entonces. ¿Usted parece? Me parece bien. Sí, me parece bien. ¿De acuerdo? Sigan. ¿De acuerdo? Perfecto. Letra B, elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la política nacional de seguridad pública y convivencia ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. ¿Estoy de acuerdo que a continuación de Política Nacional de Seguridad Pública y Protección? Yo creo que, perdona, esto nos está llevando derechamente a la discusión sobre el nombre del ministerio de nuevo. Pero es que lo que pasa es que yo en esta parte yo lo dejaría, yo no tengo ningún inconveniente en discutir ahora y decidir si le vamos a llamar Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana o Ministerio de Seguridad Pública. Yo soy partidario de llamarlo Ministerio de Seguridad Pública, lo he dicho desde el principio. yo también. Entonces lleguemos a acuerdo sobre eso. ¿Usted será Guachomilla, le parece o no? Yo creo que es un nombre más preciso, está en la literatura y en las leyes internacionales. Sí. Bueno, pues vamos a discutirlo ahora o no, pregunto. ¿Lo discutimos ahora bien? ¿Lo discutamos? Yo me tengo que ir en 15 minutos, pero en fin. Estamos, claro. Adelante, por favor, directora. Por su intermedio, presidente, en la sesión anterior el subsecretario indicó la disposición del Ejecutivo a hacer el cambio de nombre y que el Ministerio en consecuencia pase a llamarse Ministerio de Seguridad. Pero ello no es, no habilita a que eliminemos el concepto de convivencia ciudadana en todo el articulado, porque sí creemos que las atribuciones en convivencia son fundamentales para este ministerio y para el abordaje que se le da a la seguridad pública. En consecuencia, a la pregunta sobre el nombre del ministerio, estamos de acuerdo en que el ministerio pase a llamarse Ministerio de Seguridad. No así a que en todas las menciones, de seguridad pública, pero en aquellas menciones correspondientes a sus funciones, a sus atribuciones, a los planes, a las políticas, a los instrumentos de gestión y de planificación estratégica, sí nos parece súper, relevante que se mantenga la convivencia ciudadana como parte del abordaje que hace el Ministerio de la Seguridad Pública. Senador Osandón. Bueno, acordemos, para que no sigamos la discusión, que le cambiamos el nombre. Por Ministerio de Seguridad Pública. Sí, de ¿estamos acuerdo. de acuerdo? Ahora, sí, correcto, pero yo estoy después. Mire, lo que pasa es que está bien, yo acepto que tengo esa ciudadanía, pero habíamos abordado que en el fondo la política nacional de seguridad pública, protección de la ciudadana, es importante la protección. Yo no sé por qué no puede estar la protección. Tiene que estar. Porque no podía hablar. Entonces, Pero el nombre Ministerio de Seguridad Pública, punto. A todo hay que agregar seguridad pública, protección y convivencia ciudadana, me parece bien. perfecto. Pero no en perfecto. el nombre. ¿Está bien? No, el nombre de seguridad pública no es. Punto. ¿Está bien? ¿De acuerdo todos contentos? Sí. No tanto, senador Quintana. ¿Lo quiere pensar un poco? Yo no sé por qué tendría que estar protección siempre. O cuando hablemos. No, es Convivencia que. ciudadana siempre. No, porque aquí no estamos hablando de la finalidad, estamos hablando de las funciones. Entonces estamos hablando de planes más específicos. Asimismo, cuando se trata de un tema meramente de protección, tampoco tenemos que decir que esté la convivencia ciudadana. O sea, yo creo que hay tiempo para lo uno o para lo otro, yo pero no entiendo, siempre. para No se trata de para los empatar efectos de conceptos. redacción. No creo que haya que empatar los conceptos. Para Estamos los hablando de lo efectos de distinto. redacción. Perdón, ¿pueden pedir la palabra, por favor, los señores senadores, senadora Bensperger, el senador Osandón, después el senador Quintana?
Después el señor Rodrigo. Ya. Le estoy dando la palabra a la senadora. Gracias. Yo puedo compartir, presidente, lo que dice el senador Quintana, pero en las atribuciones en ninguna parte veo la palabra protección. Solamente veo repetidamente, al menos en la letra B y C, hasta donde he llegado, la palabra convivencia ciudadana. Entonces se está convirtiendo en un tema ideológico. Yo creo que este ministerio no puede ser ideológico, tiene que apuntar al corazón de las necesidades de los chilenos. Y además me gustaría saber cómo se define o cómo entiende el gobierno el concepto convivencia ciudadana. Yo la invitaría a mi región para que hablemos de convivencia ciudadana, cómo están sufriendo y también probablemente a su región, presidente. Senador Osandón después. Ya. Mire, No, sí, que está, por favor, háganme las cosas fáciles. Senador Osandón tiene la palabra. mire, Nadie yo quiero agradecer al senador Quintana porque en la explicación anterior nos dio toda la razón. Porque aquí dice elaborar y proponer al presidente o presidente de la República la política nacional. Es un tema general, por supuesto. Entonces, ¿cómo no va a estar la seguridad, la protección y la convivencia ciudadana? O sea, si usted lo pone, y claro, y si hay un artículo en algún minuto que sea solo convivencia, que sea solo convivencia, pero esto es la política nacional de seguridad. Entonces, ahí tiene que ir protección y convivencia ciudadana. Yo no tengo ningún problema. Perfecto. Senador Quintana, ¿quiere decir algo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perdón, directora. Perdón, yo solo quisiera recordar que el artículo primero, que es el que menciona el objeto del ministerio, indica, y de conformidad al acuerdo que tomamos, digamos, cuando iniciamos la discusión de este proyecto, el artículo primero indica: el Ministerio de Seguridad Pública, en adelante también el Ministerio, es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrado en la decisión política en estas materias. No voy a seguir porque continúa el artículo primero. A lo que vamos es que sí se incluyó la protección de las personas. Luego, en el artículo quinto, cuando mencionamos las funciones, la primera función que se acordó, literal A, garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito. Sí, la letra B es la convivencia, exacto. O sea, Perdón, pero ¿tenemos algún problema en ponerlo aquí en los dos? Presidente, No tenemos, senador Osandón, ¿para qué? No tenemos ningún problema. es que nos está dando la razón la directora. Sí. Pero sí, nosotros estamos de acuerdo en poner agregar convivencia ciudadana, protección de las personas y seguridad pública. Seguridad pública, protección de las personas y convivencia ciudadana. Senador Buenchumilla. Presidente, mire, aquí en este proyecto el sujeto es seguridad pública. El resto son predicados y podemos colocarle protección, convivencia ciudadana, orden, todo lo que usted quiera. Así que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Todas las partes que sean necesarias. Claro, exactamente, pero ya tenemos... Sigamos, entonces estamos de acuerdo con el cambio, señor secretario. Presidente, entonces, de acuerdo a lo que se ha dispuesto, se mantiene el nombre del proyecto como estaba desde la discusión en general, que es Ministerio de Seguridad Pública, y se mantiene en consecuencia también que el artículo primero apruébase la siguiente ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Eso no es ningún cambio, eso ya venía en el texto aprobado en general. Lo que se había planteado era cambiar eso, y lo que sí recuerden que para efectos de la estructura del proyecto, en el título primero se va a hablar del Ministerio de Seguridad Pública y de los consejos de seguridad pública, que eso se desarrolla más adelante. Sí. ¿Correcto? Perfecto. Perdón, a mí lo único que agregaría yo es que estamos en el A, el B y el C, ¿no? Estamos ahora dando la lectura a la letra B, entiendo yo que hay acuerdo para que a continuación de seguridad pública se coloque protección. Sí. Protección de las personas. Es bonito protección de las personas. O sea, cada vez, se entiende la Secretaría que cada vez que en el proyecto se utilice la expresión protección, es protección de las personas. Exacto. ¿Correcto? Una pregunta por su intermedio, presidente.
y ¿cómo se llama? La protección, si la protección no es de las personas, sino de una infraestructura crítica en algún minuto que atente contra la seguridad. Estará en nuestra ley probablemente. Es lo que corresponde al proyecto. ¿Ya? ¿Ok? Con la Política Nacional de Seguridad Pública. Hay un terremoto. Eso. Sí. Digamos, por favor, Ya. que yo quiero decir algo. Lo que pasa es que esto acota, perdón, presidente, está bien, yo lo acepto, pero acota, le quita dientes al ministro en alguna Es posible que tenga razón, yo estoy dispuesto a que lo conversemos en realidad. Bueno, se ve caso a caso entonces. No, se ve, bueno, en consecuencia se ve caso a caso. Se ve caso a caso. En este caso, protección de las personas. En este caso, en la política, se utilizará la expresión protección de las personas. Senadora Sperger. Sí, es una duda, no es para entrar a discutir ni nada. Eso es para hacer la distinción de que la ONEMI o no es servicio se queda Ministerio del Interior. Eso es todo el tema. Protección civil se queda allá. Exacto, Sí. eso está claro, eso está claro. Bueno, letra C, supervisar. La letra B en ese sentido, ¿hay acuerdo? ¿Cómo se llama? está bien. ¿Cómo estamos de acuerdo. queda, perdón? Queda elaborar y proponer al presidente o presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y convivencia ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Bueno, muy bien. Perfecto. Oye, y de aquí en adelante, vamos a poner todas las leyes presidente y presidenta todas las veces, me parece hasta. Sí, es un neutro, el término presidente es neutro. O sea, un delincuente, no hay delincuentas, ni delincuentos, hay delincuentes. No hay presidentos ni presidentas, hay presidentes. La institución. Debería ser, vamos a ponerlo en discusión algún día, pero hoy día no, mejor que no. Debe. C. Yo soy el presidente. C. Lo pasa claro. No, es que yo no tengo problema en que diga él o la presidente. Pero eso le parecía tan horrible. Pero lo estoy dejando como está, lo propongo, no estoy pidiendo, pero lo que pasa es que yo creo que cualquier texto de este tipo en español debería ser él o la presidente. Él o la presidente, pues los dos son presidentes, él y ella. Si fueran puros varones serían presidentos, y ese es el problema. Y terminamos con los medicamentos y las medicamentas, como el otro día. Hay que referirse a la institución y no a quien ejerce el cargo. Adele, no importa, dejémoslo ya. Dejémosla, vamos a la tercera. La tercera está aprobada ya, la segunda está aprobada, la tercera. C. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las acciones que desarrollan los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y convivencia ciudadana. Y cambiamos acciones por actuaciones, porque, como lo dijo el senador Buenchumilla. En relación con el artículo anterior, Exacto. con la letra K anterior. Dos más todavía, secretario. Dos más, sí, que elaborar. Sí, ya. Sí. D. Elaborar y proponer al presidente o presidenta de la República la Política Nacional de Víctimas, debiendo coordinarla intersectorialmente, analizarla y evaluarla periódicamente. Sí, está bien. Cada cierto tiempo. A cierto tiempo. No. Es que en realidad tiene razón la senadora. O sea, ¿cada cuánto tiempo? Una vez por sí. Una vez al siglo. Por favor, don Rodrigo. Sí, por su intermedio, presidente. Sí, lo que ocurre es que cada una de las políticas tiene cierta periodicidad, como justamente establece. Por ejemplo, en el caso de la Política Nacional de Seguridad Pública es cada 8 años, si no me equivoco, 6 años. Y actualmente en el proyecto establecemos que avance a 8. En el caso de la Política Nacional de Víctimas, la idea es también que se piense a largo plazo esto. Pero eso está apalancado con otros proyectos de ley que están relacionados con víctimas, en los cuales esperamos justamente concretar esta materia. ¿Ya? La letra D está... ¿Lo aprobamos eso? ¿Está aprobado? ¿Cuál no está de acuerdo? ¿La D? Con la E. La letra D se aprueba también 5-0. ¿Tiene de acuerdo? Correcto. La E también, y aquí, hasta aquí nos vamos, para allá. No, en la E la senadora Sperger no está de acuerdo. Llegamos hasta la D y seguimos en la próxima sesión. Les pido Acá. excusa, pero yo desgraciadamente tengo que ir. Y habiéndose cumplido parcialmente el efecto de esta región, se levanta la sesión.